Colombianos, atención, los uribistas y la ultraderecha andan súper nerviosos por la propuesta que hizo Gustavo Petro de, si no se aprueban las reformas, convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Y uno de ellos, que fue bien atendido por el señor presidente Gustavo Petro, fue el expresidente Iván Duque. Dijo: mucho cuidado, quieren una constituyente para prolongar el periodo presidencial y perpetuarse. No quieren convocarla con los mecanismos constitucionales porque no tienen ni las mayorías ni el tiempo. Quieren hacer piruetas apelando a mecanismos extraordinarios para dividir y confrontar al país. Este plan contempla crear una crisis para legitimar un estado de conmoción interior que permita habilitar los mecanismos autoritarios. Esto dice Iván Duque, pero Gustavo Petro le responde a la altura, ¿no? Y a todos estos que piensan por igual. Resulta que él escribe: el proceso constituyente convocado no es ni para cambiar la Constitución del 91 ni para perpetuarme en el poder. En las más de 3 décadas que han usado desde 1991, los poderes constituidos por el constituyente del 91 no han podido resolver varios problemas fundamentales que detienen a la sociedad colombiana, y por eso debe el constituyente, es decir, el pueblo, entrar a resolverlos. Mientras no se aplicaba la Constitución del 91 en estas 3 décadas, los poderes constituidos fueron penetrados por un régimen de corrupción impune y de facto, y por una gobernanza paramilitar que reemplazó el Estado social de derecho y asesinó a más de 100.000 colombianos. En vez de aplicar la Constitución de 1991, el régimen de corrupción asesinó a más de 100.000 colombianos para concentrar sanguinariamente la riqueza. Por eso proponemos que se discuta en este proceso constituyente: primero, el cumplimiento del acuerdo de paz, que supone a. una reforma agraria, b. la inclusión del territorio y la población abierta excluida, y c. la verdad como eje de justicia. El Estado incumplió el acuerdo de paz y la sociedad debe hacerlo cumplir. Segundo, garantizar en corto plazo las condiciones básicas de existencia a toda la población colombiana: agua potable, salud y renta para la población más vieja. En los últimos 30 años, la inversión pública se concentró en los sectores y en los sitios más pudientes, contrario a lo ordenado por la Constitución y el Acuerdo de Paz. Las sentencias de la Corte Constitucional en esa materia fueron desacadas impunemente. Hoy el que debía ser el Estado social de derecho es un espacio de grandes negocios para sectores poderosos de la sociedad, sobre todo para Sarmiento Angulo con los fondos de pensiones. Tercero, recuperar los objetivos de la Constitución del 91, contrarreformados en materia de priorizar la educación pública y la reforma agraria. Cuarto, constitucionar la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía. Quinto, garantizar que la economía monetaria, manteniendo la independencia del Banco de la República, priorice el empleo y la producción. Sexto, cumplir la orden de constitución de hacer un reordenamiento territorial que los poderes constituidos, le hace el Congreso, no cumplieron porque su base electoral depende del actual ordenamiento territorial, que es la Constitución de 1886. El ordenamiento territorial es imperativo hacerlo alrededor del agua como criterio estructurante. Proponemos garantizar la región autonómica, pero con un fuerte proceso de inclusión con los territorios olvidados que compense la actual y aberrante desigualdad territorial. Séptimo, separar la política de la financiación privada. Octavo, durante esos 30 años la justicia se reformó para construir un sistema de justicia basado en la venganza punitiva y la politizada que terminó encubriendo los grandes crímenes y se alejó de la ciudadanía. Ejemplo, pues la fiscalía, ¿no? Proponemos llevar el sistema judicial hacia obtener la verdad para buscar la reparación de las víctimas y lograr como fin la reconciliación social como punto final de la era de violencia. Octavo, durante estos 30 años la justicia se reformó para construir un sistema de justicia basado en la venganza punitiva y politizada que terminó encubriendo los grandes crímenes y se alejó de la ciudadanía. Ejemplo, la fiscalía, ¿no? Un ente de control que no ha servido para nada, pues con Francisco Barbosa y Marta Mancera. Proponemos llevar al sistema judicial hacia obtener la verdad para buscar la reparación de las víctimas y lograr como fin máxima la reconciliación social como punto final de esta era de violencia. La verdad es la antesala de toda reconciliación y perdón. El pueblo está convocado por la Presidencia de la República a expresarse, a decidir. Para ello proponemos la constitución de coordinadoras municipales de fuerzas populares que desaten la organización y la movilización general de la ciudadanía. Pregunta: ¿qué pasará con las actuales reformas en el Congreso? Si una mayoría formada en la Comisión Séptima del Senado anula los proyectos de ley discutidos arduamente en el Congreso, anulará el proceso de la transición tranquila y ordenada.
El sistema de salud ya colapsó por su propia corrupción y el pensional privado se acerca a lo mismo por otras razones. Así que un día las transiciones ordenadas entramos a actuar de inmediato para garantizar los derechos de la población, ¿no? Y estos, pues, honorables senadores que quieren hundir la reforma a la salud, ustedes ya saben, están comprometidos e inhábiles pues para votar esta ponencia de archivo porque fueron financiados por empresas que tienen que ver con el sector salud. Increíble, ¿no? Entonces, ¿cómo le quedó aquí el ojo al señor Iván Duque? Por otro lado, Gustavo Petro se refiere y le responde a varias personas que critican, por ejemplo, Germán Vargas Lleras, ¿no? Que entró ahí a defender sus intereses con lo de la salud. A Petro nunca le importó el Estado de Derecho y ayer nos notificó su propósito de perpetuarse en el poder. Ellos cuando pues escuchan constituyente creen que pues el señor Gustavo Petro se quiere perpetuar, no ven más allá de lo que pues están evitando, que es no votar las reformas, ponerles el palo en la rueda, no dejarlas avanzar. Pues Gustavo le respondió a este señor Germán Vargas Lleras: quien votó por la reelección fue usted, Germán, no yo. Usted estuvo 16 años en los gobiernos de Uribe y Santos, no yo. Hay adictos al poder, yo no lo soy. El proceso constituyente está previsto en el Estado Social de Derecho, es su base. La Constitución de 1991 dice que el pueblo es la fuente de toda soberanía. Tremenda respuesta aquí al señor Vargas Lleras, ¿no? También oigan lo que dijo Vicky Ávila, ¿no? Petro le dice a Andrés Mompo desde El Tiempo que su constituyente no es para reelegirse, pero deja abierta la puerta para ampliar el periodo presidencial, aunque asegura que esa no es su obsesión. Luego afirma que su constituyente no es para sacar adelante sus reformas, pero el viernes fue enfático: si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó y demandó y mandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado. Son las transformaciones de estas instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Y también agregó: si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio del Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea constituyente. Continúa diciendo Vicky: Petro ahora habla de una reforma a la justicia mientras la ataca, todo a través de una constituyente. Mejor dicho, a la justicia, señores, a este Congreso de pacotilla que no sirve para nada. Finalmente, Petro dice hoy: el proceso constituyente empieza ya, y crucen esto con lo que dijo el viernes. Hay varios caminos. Yo soy un poder constituido, no soy el poder constituyente. No es un problema de mayorías, es un problema de fuerza popular. Es el pueblo decidiendo. El momento constituyente es siempre. Si el pueblo decide, el poder constituido tiene que aceptar, no lo puede desconocer. El poder constituido es subordinado. Y ella pregunta: ¿es decir, una constituyente a la fuerza? Otro estallido social como el que se lo llevó a la presidencia, terror y amenaza. Petro prometió en campaña no convocar a una constituyente, pero incumplió. Esto lo prometió en el 2018, colombianos, cuando pues no ganó, cuando firmó unas tablas de piedra en el 2018, campaña del 2018, no en el 2022, colombianos. Le mintió al país, dice ella. No tiene palabra. Mientras tanto, el país está destrozado, peligrosamente inseguro y con la economía en picada y la gente llena de necesidades. Gustavo Petro. Ah, ¿cómo la ven, colombianos? También le manda un mensaje contundente pues al presidente del Congreso, ¿no? Que dice: Congreso solo aprobará reformas convenientes para los colombianos. A lo que Gustavo Petro le responde: mi gobierno jamás ha presentado ni presentará una reforma inconveniente para el pueblo colombiano. Los tiempos de privatizar las cosas públicas o de ponerle impuesto a la comida sana de la gente o de transferir el dinero de la educación para comprar armas o de usar el recurso público para enriquecer ricos pasaron, señores. Contundente respuesta de Gustavo Petro. Colombianos, y otra vez el Centro Democrático poniendo trabas. Resulta que el presidente había organizado un desayuno con la directora del DAPRE, Laura Sarabia, y con todos los congresistas, pues para hablar sobre esta reforma a la salud. ¿Y qué pasó? Que el Centro Democrático dijo: no, nosotros no vamos a ir, y contagió a otros congresistas. Increíble. El desayuno era el lunes 18 de marzo y ellos dijeron: el Centro Democrático no asistirá a la reunión convocada públicamente por el presidente Petro. Consideramos que al haber liderado y firmado la ponencia mayoritaria de archivo de la reforma a la salud, debe dársele trámite dentro del marco constitucional de la Comisión Séptima del Senado.
Reiteramos que para la mejora del servicio de salud en zonas rurales y dispersas y profundizar a la prevención no es necesario una ley de la República. Claro, como estos dos congresistas que firmaron esta ponencia de archivo fueron financiados por empresas que manejan la salud, pues cómo no van a interceder, ¿no? Lo mismo la solapada de Catherine Miranda. Y otra sorpresita. Al menos 4 senadores del Centro Democrático estarían impedidos para votar a la reforma a la salud. ¿Quieren saber cuáles son? Pues Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe y Josué Alirio Barrera. Fueron financiados por grandes farmacéuticas accionistas de Sura y grandes proveedores de insumos médicos. Ahora van conociendo esto. Y es que des en cuenta, Miguel Uribe Turbay recibió 10 millones de pesos para su campaña al Congreso del señor Manuel Santiago Mejía, uno de los principales accionistas del grupo Sura. Hágame el favor. Lo que indica un claro conflicto de intereses para poder deliberar y votar la reforma. Por eso no lo quieren, colombianos. Y también Paloma Valencia, por su parte, recibió cerca de 70 millones de pesos entre JGB y Tecnoquímicas, dos empresas encargadas de abastecer el mercado colombiano de elementos farmacéuticos e importantes proveedores de diversas EPS del país. Su voto en la reforma podría favorecerlos. Y están las pruebas, colombianos, están las pruebas, ¿no? Entonces, des en cuenta. También la señora María Fernanda Cabal recibió donaciones por parte de JGB por 10 millones de pesos. Y al senador Alirio le donaron a Laris Médica y Equipos Médicos 80 millones de pesos. Dos empresas encargadas de comercializar dispositivos y maquinaria médica a las IPS del país, entre otros. ¿Y dónde están las pruebas? Aquí están en las donaciones que hicieron pues estas empresas. Des en cuenta, no estamos mintiendo. A Laris Médica SAS y Equipo Médicos Oriente SAS, ¿no? Y ustedes no van a creer que hablando de constituyentes y todo, pues uno de los que no está de acuerdo es el señor Álvaro Uribe Vélez. Pues salió en las últimas horas con el señor Leopoldo López, ¿recuerdan? El líder de la oposición en Venezuela. Vamos a escuchar qué dijeron y el terror que le quieren meter a una constituyente para quitarle pues esta alcahuetería de los senadores de parte del senador pues Iván Name, que no permite que voten la reforma, sino que por el contrario admite el desorden, que se levanten de sus mesas y dejen pues falta de quórum, ¿no? Vamos a escuchar qué dijeron estos dos personajes. Me da mucho gusto estar con un reno de la democracia, Leopoldo López. Leopoldo, su voz de aliento en esta hora al pueblo de Cuba. Bueno, el pueblo de Cuba hoy tiene una sola opción, que es que se manifiesten en la calle con protestas pacíficas. Mi llamado es a que esas protestas siempre sean pacíficas, que esas protestas siempre se lleven con la no violencia, pero que se lleven con contundencia, porque es la única manera que pueden transitar hacia un camino de democracia. Que por más lejos que se vea en el horizonte, es la aspiración que tiene que buscar el pueblo de Cuba. Democracia, respeto a los derechos humanos y prosperidad para Cuba. El hambre, la sed, la anulación del espíritu del gran pueblo de Cuba que ha logrado el comunismo no se supera sino con el mismo pueblo de Cuba rebelado contra eso. La historia de la humanidad muestra que el comunismo no lo derrotan invasiones ni ejércitos extranjeros, no lo derrota sino el pueblo. Ánimo al gran pueblo de Cuba. Gracias, Leopoldo. Gracias, presidente. Pero una de las cosas que tiene asustado a Álvaro Uribe Vélez es que la JEP aceptó de forma exclusiva el sometimiento de Salvatore Mancuso y asume de forma preferente y total sus investigaciones tanto como paramilitar, así como bisagra entre 1989 y el 2004. Asimismo, define que será el tribunal competente en definir su libertad, señores. Aquí está el comunicado de la JEP que acepta a Salvatore Mancuso. Muchos videos de Uribe, ¿no? Que la Procuraduría quería evitar que Salvatore Mancuso saliera libre. La Fiscalía lo pedía que saliera, pero la Procuraduría pedía que no le fueran a dar libertad. Colombianos, hasta acá este video. Por favor, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo. Gracias.